Hola, estamos reunidos en este 12º domingo durante el año y nos convoca en esta oportunidad a las comunidades de esta zona pastoral de la diócesis de Quilmes el texto de Marcos 4, 35 a 41. Marcos va a narrar que Jesús quiere descansar e invita a sus amigos, a los suyos, a un lugar distante, dice el texto de Marcos, a la otra orilla. Se embarcan y mientras van transitando por el lago, dice que Jesús se queda dormido en el cabezal mientras sucede una tempestad. Recordemos esto, que Israel en realidad no es un pueblo marinero, no es un pueblo eh, que tiene demasiadas narraciones marítimas. Sí, pueden ser algunas, como las de Jonás, algunas otras, pero no es un pueblo marinero. En realidad el mar lo utilizan para la pesca de orilla, pero hay otros pueblos que tienen que ver con el afecto al mar, por ejemplo los fenicios, que eran muy comerciantes. Pero además porque del mar para los judíos venía el mal. La invasión imperial de Roma viene del mar, ese mal precisamente del imperio. Y es llamativo también que en la Nueva Jerusalén ya no va a haber mar, dice el texto del Apocalipsis. Es interesante también, insisto, porque el mar es un símbolo, una metáfora del mal. Es el lugar de las cosas siniestras, de las cosas que no conocemos. Hay fantasías también que el mar está lleno de monstruos, ¿no?, que nos pueden atacar, etcétera. Por lo tanto, en medio de la tempestad surge la pregunta: ¿no te importa que nos hundamos? A veces es nuestra pregunta, eh, porque sentimos que nosotros nos jugamos embarcados, digamos, en la causa de Jesús, y a veces Jesús parece dormir en el cabezal de la barca. Jesús despierta, recrimina la falta de fe de los discípulos, de su comunidad, pero antes calma al mar, lo increpa y le dice cállate. Y surge la pregunta en esta situación, que es una pregunta que también aparece en nosotros, no solamente la pregunta de si no le importa a Dios que nos hundamos, sino esa pregunta después de la acción de Dios, y es esa pregunta que aparece en el Evangelio: ¿quién es este? Hay cosas de Dios que nos desconciertan. ¿Quién es, en definitiva, este Dios en quien creemos, en quien ponemos la confianza? Siempre Dios nos desconcierta. ¿Quién es este que vence al mar? Que el mar le obedece. Silencio, cállate, le dice Jesús al mar. Estas dos palabras, al increparlo y al pedirle que se calle, son las mismas palabras con que Jesús opera su exorcismo en el primer capítulo de Marcos. Las mismas palabras que le dice al demonio se las va a decir al mar. Como haciendo Jesús, algún autor dice, un exorcismo cósmico. Frente al mar, que es el sinónimo del mal, Jesús le va a decir silencio, cállate. Le ordena. Se pone frente a esta situación de contradicción para los discípulos, de amenaza de su propia vida, lo increpa y le dice que se calle. Jesús duerme, podríamos decir, por un lado, y por otro lado están los discípulos llenos de temor. Es como el Evangelio muestra esta fuerte contradicción entre la actitud de Jesús en la tempestad y la actitud de su comunidad. Un contraste, podríamos sintetizarla contraste entre confianza y miedo. La confianza plena de Jesús y el miedo de los que no tienen fe. El miedo de aquellos que les falta confianza o que no terminan de darse cuenta en quién han puesto la confianza. Si supiéramos en quién hemos puesto la confianza, el miedo no nos vencería.
Por lo tanto, la palabra de Dios de hoy también es una invitación a muchas preguntas y también a buscar certezas, ¿no? Como los discípulos le preguntamos al Señor, ¿no te importa que nos hundamos en los momentos de peligro? Como los discípulos también nos preguntamos, ¿quién es este Dios que nos desconcierta? Y como discípulos de Jesús también le pedimos que nos enseñe a descubrir en quién hemos puesto la confianza. Si de verdad creemos que es Dios el depositario de nuestra confianza, el miedo se iría de nuestra vida. Él nos ama incondicionalmente. Es interesante también que Jesús predica con autoridad, va a decir Marcos. Y en esta situación, como en la expulsión de demonios, Jesús no usa muchas palabras, simplemente recrimina y dice cállate. Es decir, Jesús predica con su presencia, no tanto con sus discursos. Esto lo tendríamos que aprender más los curas o aquellos que necesitamos tantas palabras para decir algo sobre el reino o sobre el proyecto de Dios. Con su presencia Jesús predica, no le hace falta decir mucho discurso. La tempestad entonces es metáfora de nuestras luchas, de nuestros desasosiegos, de todo aquello que no esperábamos en nuestra vida y que tenemos que asumir a mucho costo. Tantas veces utilizamos esta imagen para decir se nos vino la noche o se nos vino la tormenta. Situaciones que nos generan miedo, que nos desconciertan, que vienen a nosotros como un torbellino que nos confunde y que nos aturde. La tormenta genera confusión y aturdimiento. Es llamativo que Jesús le pida a la tormenta, a la tempestad, que se calle, porque a veces las tormentas nos aturden, ¿no? Tempestades en nuestra patria, en estos días estamos viviendo situaciones de tempestad, se mueven muchas cosas, nos desconciertan muchas cosas, no tenemos muchas explicaciones para situaciones que estamos viviendo. También en nuestra comunidad o en nuestra familia, en nuestra vida personal, se nos despiertan tormentas y tempestades. Por lo tanto, en medio de estas tormentas, Jesús nos llama a la confianza. Poner nuestra vida en sus manos, confiar en medio de la tormenta en que Dios, aunque parece que está durmiendo, está con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Necesitamos entonces escuchar la voz de Dios que nos dice, le dice a nuestras tempestades, silencio y calma. Precisamos pasar del temor, de la falta de fe, a esa serena certeza de que Dios siempre está con nosotros, en nuestra barca, aunque a veces parece dormir. Hacia un mar imprevisto, dice este poema de Julio Portacarrero, y dice así: entregarte el timón de nuestro yo es dejar que nos lleves a lugares oscuros donde el ego ha sepultado miradas, construido murallas y asesinado deseos. Es dejar de ver hacia adentro donde los impulsos se encorvan, se agudizan los miedos y nos puebla la nada. Por eso toma, Señor, el timón de nuestra barca y conduce nuestra historia hacia un mar imprevisto, donde es larga la noche y la tormenta espanta, pero tú vendrás caminando en la madrugada y nos ordenarás caminar hacia ti. Con esta certeza de que Dios, aunque parece dormir, está en nuestra barca y está con nosotros y nosotras, nos largamos entonces, nos embarcamos en el proyecto de Dios, en la aventura del Evangelio, confiados en el Señor que siempre está con nosotros, especialmente en los momentos más difíciles. Que Jesús te bendiga.